Vamos con esta parte siguiente del curso que estamos haciendo de concepto de análisis técnico, fundamental, psicología. Así que vamos con lo que sigue, que no queda mucho, la verdad queda media horita creo. Lo terminamos ahora. Aquí en esta lección vamos a ver algunas enseñanzas, sobre todo relacionado con el control emocional y psicológico del mercado financiero. Algunas de estas enseñanzas están tomadas del libro que se le llama El inversor inteligente, Justo el que del estamos autor haciendo. Benjamin Graham, un libro muy popular, muy conocido en el mundo financiero. Yo aquí en esta imagen estoy poniendo inversionistas famosos a través de la historia, que les podemos llamar inversionistas inteligentes. Cuando nos referimos a inversionistas inteligentes o la palabra inteligente, no hace referencia tanto al coeficiente intelectual. Aquí a lo que se refiere la palabra inteligente es paciencia, seguir una metodología, eh, control emocional, sobre todo en momentos de pánico, y eso es lo que define el éxito de un inversionista. Aquí en esta imagen estamos viendo a Charles Dow, quien se le considera el precursor del análisis técnico, posteriormente a Benjamin Graham, quien fue el autor de este libro que les comenté. Benjamin estableció los principios del value investing o del valor intrínseco para adquirir acciones. Después tenemos a Warren Buffett, que se le considera de los mejores inversionistas de la historia. Warren Buffett aplicó las enseñanzas de su mentor, Benjamin Graham, para encontrar acciones a un precio razonable, por debajo de su valor intrínseco y con potencial de crecimiento en el mercado. Tenemos aquí a su Charlie compañero, Charlie Munger. Munger, que también es un gran inversionista. Ellos dos han trabajado juntos por muchos años, invirtiendo en acciones donde tienen muchos ejemplos, ¿no?, de éxito. Y al final tenemos a Peter Lynch, quien es conocido por Peter Lynch. su fondo de inversión, donde ha superado al mercado por varios años, sobre todo enfocándose en la diversificación de un portafolio. Entonces vamos a ver estas enseñanzas de un inversionista inteligente. Ok, todo bien, Arjo, por lo menos todo joya. Mucho laburo Bueno, el vale la sábado. pena mencionar que en general estas enseñanzas están enfocadas sobre todo para un inversionista que va a largo plazo. Y aquí tenemos los tres Agrando para que se vea mejor. elementos para empezar. Un inversionista solo va a comprar acciones con el objetivo de mantenerse a largo plazo cuando, primero, ha realizado un análisis de la compañía para determinar si es barata o si es cara. Esto O, en otras palabras, se podría decir si es infravalorada y está barata, que el precio vale, ponele 10 y el valor es de 20, entonces ahí está barata, está infravalorada, o está sobrevaluada, que es cara, que puede ser al revés, que vale 20, pero que tiene de valor 20, pero cuesta de precio 30. se realiza pues con el cálculo del valor intrínseco. Eso en una próxima clase se va a explicar el procedimiento a detalle. Sin embargo, el valor intrínseco no es suficiente. También se debe de analizar la competitividad de la empresa, así como su posición financiera que tiene. Posteriormente, el inversionista entiende que debe esperar retornos realistas, que no se, es consciente que en un mes o en 2 meses pues no va a duplicar su capital. Entonces, en ese sentido es realista con lo que espera con la empresa, con el negocio. Y al final que tiene Realista de, bueno, aspirar a montos realizables. No un 30% mensual siempre, sino un promedio de 5 mensual a largo plazo. A veces ganarás 10, 15, a veces perderás y ahí vas haciendo un promedio. tiene un portafolio diversificado. Depende también de la moneda en que invirtamos, ¿no? En pesos debe ser mucho más por la inflación. A pesar de que encuentre una empresa que está en oferta, que parece la mejor, con poca deuda, con una gran solidez en el mercado en términos de competitividad, no significa que el inversionista va a invertir una gran parte de su portafolio en esa única empresa. Debe de diversificar, de ahí la importancia que se tiene en varios sectores y es posible o se debe de tratar de tener un portafolio que esté con diferentes sectores, que tenga empresas tecnológicas, tal vez algunas de salud, de industrial, por ejemplo, de consumo, y es así que cuando algún sector se ve afectado, probablemente otro sector va a ayudar a que su portafolio no esté en pérdidas mayores. Entonces, eso es lo principal para tener en cuenta. Bien, ahora seguimos con algo clave, que es renta variable o renta fija. Uno de los puntos claves de los 7 para ser buen inversor. Bueno, una de las dudas más recurrentes que también se tiene es de todo ese capital o de esos ahorros que uno tiene disponible para invertir, ¿qué porcentaje debería ir al mercado de acciones y qué porcentaje tal vez a activos de bonos de gobierno, por ejemplo? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que en el mercado de acciones es renta variable. De aquí a un año no se tiene la seguridad, la total certeza que vas a recibir tales rendimientos en tu portafolio. Sin embargo, con deuda de gobierno, renta fija, pues
por ser de gobierno se tiene más que nada ese respaldo o esa seguridad, ¿no? Que al final de determinado periodo vas a recibir esos rendimientos que se indican. Y desde hasta hace algún tiempo, en los 70, en los 80, todavía se tenía la creencia que entre más joven, el porcentaje que uno debería poner en el mercado de acciones debería ser mayor. Porque, bueno, eres joven, tienes probablemente, si sucede alguna crisis financiera, un mercado bajista, pues lo puedes aguantar sin ningún problema. Sin embargo, si ya eres una persona mayor, supongamos 60, 70 años, pues tú lo que quieres tal vez ya es tranquilidad, certeza con tus ahorros, con tu patrimonio y la renta fija. Un mayor porcentaje en renta fija es lo apropiado. Y antes se usaba esta famosa regla: al 100% le restas tu edad y el resultado es lo que deberías de invertir en el mercado de acciones, más o menos. Supongamos alguien que tiene 25 años, 100 menos 25, 75. 75% al mercado de acciones y el resto a renta fija. Ahora, alguien que tiene 70 años, ¿sí? 100 menos 70, 30% al mercado de acciones y el resto ya en renta fija para dar seguridad. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar, pues la edad no tiene nada que ver con qué porcentaje de tu capital vas a invertir en el mercado de acciones. Más bien se debe a factores ya propios de la condición financiera o de los planes a un futuro de la persona. Por ejemplo, ¿eres soltero o casado? Es diferente, ¿sí? Porque si eres casado, pues ya es una responsabilidad adicional. Actualmente o tal vez en un futuro, si tienes hijos o tienes pensado tener hijos, recordemos que si vas a estar en el mercado de acciones, es mínimo capital que no vas a usar en los próximos 5, 8, 10 años. Entonces, un hijo Hola, Mariano. claramente debes de tener reserva o efectivo por cualquier emergencia adicional. Ahora, si se termina tu relación laboral, ¿por cuánto tiempo puedes financiar tus gastos? Esto es importante porque imaginemos un joven, ¿sí? Que invierte o está invertido un 90% en el mercado de acciones. Sin embargo, su relación laboral no es segura y además viene alguna crisis financiera y posteriormente una recesión en la economía, donde en una recesión se pierden empleos y este joven pierde su empleo. ¿Qué es lo que va a suceder? De que un gran porcentaje de su capital, de sus ahorros, está en el mercado de acciones. Y en una recesión seguramente va a haber pérdidas importantes en el mercado de acciones. Entonces ahí esta persona se vería forzada a vender en pérdidas. Y eso es lo que no se quiere. En algunos casos pueden decir, bueno, yo tengo mi propio negocio, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, ¿tienes seguridad frente a la competencia? ¿Que tu negocio va a permanecer incluso en alguna recesión? Ahora, esto es sumamente importante. ¿Tienes deudas con el banco, hipoteca? Si tienes este tipo de condición financiera, hipotecas, por ejemplo, pues estar un 80, un 90% de todo tu capital, todos tus ahorros, tal vez no es lo más apropiado. Lo más sensato, mejor sería pues primero pagar estas deudas y luego ya con mayor tranquilidad estar en el mercado de acciones. Lo fundamental para saber en dónde meterte es el tiempo que tenés. Si tenés tiempo, pones la plata para 3, 4, 5 años o más, metete en acciones. Total, sí, te puedes comer una baja de un año como mucho, más o menos como estamos ahora en el mercado, que desde diciembre del año pasado viene bajando. Bueno, pero después el año que viene ya repuntará y te acomodás. Entonces, en 3 años, 4 o 5 puedes tener un año malo, pero después a la larga terminás recuperando y ganando mucho más que los bonos, las letras, el oro, y ni que hablar de liquidez en billetes. Entonces, si tenés tiempo de largo, muy largo plazo, 4, 5 o más años, meted a las acciones nomás, a los papeles o incluso a las criptos, si agarrás un buen periodo de precios baratos como este año, para tener mayor ganancia y, bueno, mayor rentabilidad. Si no tenés tanto tiempo, querés meterlo para 6 meses, un año, 2 años, y la verdad que hay que analizar bastante el mercado, a ver si hay precios baratos o no, porque, bueno, obviamente ahí el riesgo sí aumenta y a lo mejor no necesitas ir a arriesgar, simplemente necesitas ir a poner tu plata, tus ahorros, para que se mantengan con un valor apropiado y se vaya sumando un poquito más cada mes o cada año. Aquí lo que también quiero mencionar es que nunca, nunca se pidan un préstamo para invertir en el mercado de acciones o en cualquier activo financiero. No importa qué tan seguros estén de su análisis o qué rendimientos va a tener con alta probabilidad el siguiente año, jamás soliciten un crédito para invertir en el mercado. Debe de ser capital que estén totalmente tranquilos, que no lo van a usar en los próximos, como mencioné, 5, 10 años.
Y finalmente, Bueno, el crédito te aumenta fundamentalmente el riesgo, o sea, el apalancarse te aumenta el riesgo porque necesitas ganar por demás como para devolver el crédito y los intereses y tener tu ganancia. Pero bueno, obviamente, si logras ganar por demás, tenés una ganancia mayor a la que tendrías sin pedir el crédito. Pero bueno, aumenta mucho el riesgo y bueno, no es lo ideal, por lo menos no en los primeros años de inversiones porque somos novatos en los primeros años. ¿cuál es tu nivel de tolerancia al riesgo? Puedes tener 25, 20 años, pero si por cualquier movimiento, fluctuaciones en el mercado, con cualquier noticia de pánico, eso ya te pone en una condición sobre todo de salud, que no te deje estar tranquilo, que tengas que ver el gráfico a cada momento, pues tal vez tu nivel de tolerancia no es el apropiado para invertir una gran cantidad de tu portafolio en el mercado de acciones. Entonces, siempre cuidar la salud desde ese punto de vista, ¿no? Y podemos ver entonces de que la edad no tiene nada que ver. Un joven de 20, 25 años puede estar casado, tal vez ya tener hijos, puede tener alguna hipoteca. Entonces, estar un 80% invertido en el mercado de acciones no es lo apropiado. Si alguien tiene entre 20 y 30 años, está soltero, no tiene hijos, tal vez ni siquiera considera tener hijos, tiene un trabajo estable, no tiene deudas, no tiene hipotecas y tiene tolerancia al riesgo, bueno, tal vez en ese caso un 80, un 90% en el mercado de acciones, por supuesto que sí. Ahora alguien podría preguntar, ¿100% en el mercado de acciones? Por supuesto que sí, cuando se cumplen cabalmente eh, todos estos requisitos, ¿sí? Cuando no tienes responsabilidades, tienes capital, sabes que si se termina tu relación laboral, tienes una fuente alterna de negocio, puedes financiar tus gastos por un año, por 2 años incluso, tal vez ahí sí, un 100% invertido totalmente en el mercado de acciones. Y lo mismo con una persona de 70, 60 años, que ya es pensionada, que sus hijos ya son grandes, igual esta persona recibió una herencia de sus padres, ya no tiene deudas, de nuevo, un 80% en el mercado de acciones es lo recomendable. No tendría sentido estar invertido en renta fija, eh, a pesar de la certeza de estos rendimientos. Bueno, puedes estar en el mercado de acciones con total tranquilidad. Ok, próxima parte. El mercado no es la economía. Bueno, algo que se tiene una idea equivocada usualmente es que se cree que el mercado de acciones es la economía y no es así. El mercado de acciones no es la economía. Están relacionados, pero no es lo mismo. En esta gráfica podemos ver el ciclo del mercado de acciones de color rojo y desfasado a la derecha vemos el ciclo económico de color verde, de tal forma que podemos concluir que el mercado de acciones es un indicador del futuro de la economía, porque los inversionistas tratan de anticiparse a lo que va a hacer la economía con el objetivo de encontrar oportunidades en el mercado. Buen gráfico, buenas curvas esto. Por eso siempre decimos que el mercado se anticipa. Por ejemplo, ahora, si estamos en este momento de recesión, que todavía nos queda bajar un poco más, en realidad todavía estaríamos por acá, porque las acciones todavía están bajando, o sea que el mercado todavía, o la economía en realidad todavía tendría bastante que descender. Bueno, el mercado todavía le queda baja y bueno, después cuando empiece a verse ya el final de, de, de la crisis económica, ahí empiezan a repuntar las acciones. Está bueno este gráfico, no lo había visto nunca, me sirve. Y es así que cuando escuchamos noticias de pánico, de miedo, de incertidumbre, de una posible recesión, pues el mercado va a venir en caída. Y es en esa caída donde el inversionista inteligente va adquiriendo acciones, títulos de esas empresas que ya hizo su estudio y que sabe que tiene ese, ese potencial a largo plazo, va adquiriendo títulos conforme el mercado o la empresa llegue a niveles inferiores, porque al final de cuentas va a estar adquiriendo acciones de esa empresa a un mejor descuento. Entonces, es así como funcionan estos ciclos. Hay un pequeño desfase y, por supuesto, en cada fase hay ciertos sectores que tienen mejor desempeño que otros. De ahí la importancia de siempre tener un portafolio diversificado. Por ejemplo, cuando se está dando ante estos miedos de recesión de la economía, ¿cuál es el sector que mejor se ve beneficiado? Las empresas del sector cíclico. Y posteriormente tenemos, ya cuando la economía, el ciclo económico comienza a recuperarse, tenemos las empresas industriales, del sector energético
Y finalmente, ya cuando la economía empieza en declive, pues el sector financiero es el que se ve beneficiado. Es así como se consigue un correcto balance para que el portafolio no se vea en grandes pérdidas cuando se pase por un periodo adverso, ¿sí? Ok, próxima parte. Advertencia con las IPO. Previamente se comentó que cuando una empresa comienza a cotizar por primera vez en la bolsa, se le conoce como una IPO. Si bien todas las empresas exitosas que hoy conocemos comenzaron como una IPO, no todas las IPO van a terminar como empresas exitosas. De hecho, así lo muestran las estadísticas. Y en su libro del inversor inteligente, Benjamin Graham define una IPO de la siguiente forma. Primero, precios insensatos. ¿Por qué? Porque cuando comienza a cotizar se tiene esta euforia o este ánimo, entusiasmo con la empresa que se cree va a revolucionar algún segmento específico, algún producto. Y lo primero que ocurre es de que cuando comienza a cotizar, los precios están muy, muy por arriba de su valor intrínseco. De ahí un precio insensato que la acción es cara desde un principio, ¿sí? Posteriormente tenemos, o lo define como ganancias imaginarias. Dado de estos precios tan elevados, se está valorando como si fuera una empresa que ya tuviera ganancias, que ya tuviera inversiones en proyectos tangibles y sobre todo un historial tal vez sólido cuando no hay justificación todavía para ello. Y finalmente define una IPO como oportunidad para insiders, porque en el primer momento que usualmente salen las IPO, los primeros que mueven el precio son institucionales, insiders que tienen información privilegiada para esta empresa. Lo que sucede es de que compran las acciones, alcanzan ciertos niveles y después las venden para aquellos que desean adquirir o que desean beneficiarse de este gran aumento de los precios en los primeros días de cotización. Claramente, ¿quienes pierden? Pues aquellos que van comenzando, que quisieron tomar parte de estos rendimientos, pero los verdaderos rendimientos se los llevan estos insiders. Entonces, mucho cuidado con los IPO. Lo recomendable es cuando una empresa comienza a cotizar, pues esperarnos algunos meses. Puede ser que la empresa en efecto sí tenga potencial verdadero. Por ejemplo, Facebook, ¿no? Cuando comenzó en la bolsa, cuando salió como IPO. Bueno, incluso desde cuando Facebook sale en la bolsa, sale con un precio insensato, muy por arriba de su valor intrínseco. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Esperarse algunos meses, que se relaje el mercado, ya posteriormente entrar. Créanme que si van a adquirir una empresa, una acción por un periodo largo de tiempo, no hay mucha diferencia entre esperar 3 meses, 6 meses o incluso 2 años. 5 años para grandes empresas. Pueden ver el gráfico de Microsoft, el gráfico de Amazon. No hay mucha diferencia en realidad. Si alguien hubiera adquirido acciones de Microsoft, pongamos en el 2000 o en el 2005, aún así hubiera tenido grandes rendimientos, igual con Amazon. Entonces, no hay prisa en adquirir acciones cuando las empresas verdaderamente tienen potencial. Pero inicialmente, cuando comienzan a cotizar, no es la mejor opción. Aquí vemos el caso para Linux Systems, cuando sale como IPO, justamente en esta euforia del .com por la tecnología del Internet. Eran tan común las IPOs que inmediatamente llegaban a estos precios insensatos para después, ya cuando explota la burbuja, cuando se viene la crisis financiera, muchas de ellas no sobrevivieron y bueno, se fueron a la bancarrota. Y tenemos también, por ejemplo, aquí Airbnb, que cuando comienza a cotizar en la bolsa en 2021, vean que alcanzó un precio de cotización de los $220, con las herramientas que después van a adquirir. Sí, también esto está un poco sesgado al último tiempo, porque en el último tiempo bajó todo. O sea, Airbnb tiene un soporte normal, sin recesión, sin quilombo económico, acá en los 140, 130. No más que lo rompió porque, bueno, todo el quilombo que estamos teniendo este año, pero si no, hubiese mantenido un precio bastante lateral entre los 130 y los 220. Un simple análisis fundamental del valor intrínseco, podrían concluir rápidamente de que los $220 no estaba justificado. Y naturalmente tiene después su corrección, intenta recuperarse y actualmente, julio del 2022, en los $95, muy por debajo de donde comenzó a cotizar en los $125. Entonces, de ahí la importancia con las IPO. Ya ahorita Airbnb se puede evaluar de mejor forma, dado que ya hay un mejor registro.
desde el 2021, todos estos trimestres. Y bueno, es así como hay que ser muy cuidadosos con las iPod. Ok, próximo punto, codicia y miedo. A ver, esto es interesante. Bueno, en una parte de su libro, Benjamin Graham define al mercado de acciones como un péndulo que se mueve del optimismo insostenible al, al pesimismo injustificable, básicamente entre la codicia y el miedo. Cuando el mercado Em, está Me gusta de ciertas cosas que dice que debe ser todo este curso y ciertos puntos, ciertos módulos de este curso deben ser sacados y como un resumen del libro de inversión inteligente, que justamente estamos haciendo en la otra parte de libros, así que está muy a la par y muy justo coordinado con lo que estamos viendo en la parte de libros, con esta parte de cursos y esta lista de cursos. Ok, seguramente entonces en el libro de la inversión inteligente nos encontramos con estas partes, codicia y miedo, hipo, el mercado no es la economía y todas esas cositas seguramente. Renta variable, renta fija, seguro, obviamente. subiendo, pues hay un sentimiento de euforia, emoción, optimismo. Si tenemos nuestras acciones, ver que los rendimientos suben constantemente y es normal, es parte de las emociones. Aquí lo crítico es cuando un inversionista, a pesar de que su portafolio ya tiene rendimientos apropiados, rendimientos moderados, y empieza a ver su análisis, y su análisis le sugiere que tal vez ya el mercado empieza a llegar a niveles que no son sostenibles por los precios o las empresas ya comienzan a estar sobrevaloradas, el inversionista no decide comenzar a salirse del mercado. ¿Por qué? Dice, es que el mercado sigue a la alza, va a llegar a mayores precios, voy a maximizar todavía más mis ganancias. Y a eso se le llama codicia. Y la codicia es muy peligrosa en el mercado de acciones, porque ya cuando el mercado entra en una situación de euforia, puede ser que esos precios a los cuales está llegando el mercado ya no tienen justificación. ¿Y cómo se puede saber eso? Por las herramientas que vamos a estar usando y más adelante se van a aprender. Se puede detectar esos momentos a tiempo. Naturalmente, este optimismo no se puede sostener. En algún momento los inversionistas van a decir, es suficiente, y comienzan las ventas. Cuando comienzan las ventas, pues el mercado ahora viene cayendo, viene a la baja, y aquí nos encontramos con el miedo. Entonces, en un mercado que va subiendo, todos quieren entrar, porque dicen, va subiendo, voy a aprovechar estas oportunidades, dicen, pero en un mercado que va cayendo, aquí dicen, yo no compro, yo me espero. Sobre todo si ven las noticias, si ven lo que dicen los analistas, pronósticos pésimos. De hecho, pueden revisar, no importa la semana, o no importa casi el día. Siempre hay un video en YouTube que dice, como títulos, ¿no? Gran crash del mercado. Caída del 50%, del 60%, del 80%. Y sobre todo si se está pasando por una situación de incertidumbre. Por ejemplo, en los últimos meses, guerra con Ucrania. Hoy estamos a julio, en el momento que se graba este video, julio del 2022. En los últimos meses, guerra con Ucrania, inflación, tasas de interés, que una posible recesión. Entonces, hay pronósticos sumamente pesimistas para el mercado, hasta un crash de 80, de 90%. ¿Qué es lo que sucede? De que hay un sentimiento de pánico. A pesar de que ya puede haber varias acciones que están muy por debajo, de forma injustificada, muy por debajo de su valor intrínseco, a empresas sólidas, con reportes financieros buenos, reportan ganancias, y aún así los precios siguen cayendo. Por todo este ambiente, muchos dicen, yo me mantengo fuera. Pero aquí viene una lección importante de todo inversionista inteligente. Son en estos momentos de pánico donde se encuentran las mejores oportunidades. Por supuesto, hay que tener una estrategia, no nada más se trata de entrar con todo tu capital en un momento, sino que hay que irlo dividiendo poco a poco, el mercado va bajando, vas comprando y así sucesivamente. Pero aquí lo importante es evitar este sentimiento de miedo. Para que quede más claro esto, supongamos lo siguiente. Supongamos que compran un activo a $10 ya en descuento, cuando ese activo en realidad debería de valer $20. Ahora supongamos que después de un tiempo, eh, en efecto, el activo recupera o llega a esa estimación que ustedes hicieron que debería de valer $20. Bueno, ustedes adquirieron el activo a $10, llega a $20. ¿Cuánto recuperaron o cuánto fue su ganancia? El 100%, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Eso no se sabe, pero al menos se cumple esa estimación que se hizo en base a sus estudios, ¿no?
Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que una vez que compraron ese activo en $10 ya en descuento, cuál sería su reacción si les dijera que ese activo en $10, después que lo compraron, todavía bajó a $8 o incluso hasta $7? ¿Se sentirían mal? Por supuesto que no, porque aún así el activo llegó a ese nivel que ustedes ya habían estimado. Ustedes lo compraron en $10 y al final se pudieron haber salido en $20. Pero en un mercado bajista es exactamente así, lo mismo. Ya puede haber empresas que están en oferta, que están, pues, que son buenas empresas, competitivas en el mercado, ya están en oferta, pero ¿qué sucede? Dicen, no, yo todavía no voy a comprar porque todo esto va a caer más 30-40%. Bueno, no solo es miedo ahí, aparte de que hay miedo por comprar, ya también hay codicia, porque quieren comprar el activo justamente en el último dólar, en lo que viene siendo el valor mínimo, pero es poco probable que en realidad eso se pueda lograr. Hay varios estudios que así lo demuestran. Los inversionistas que tratan de entrar en el valor mínimo, usualmente, aquellos inversionistas que intentan buscar ese mínimo, usualmente terminan entrando a mayores niveles, porque el mercado simplemente no llega a esos niveles que esperaban. Se revierte la tendencia y cuando comienza a subir los precios, algunos incluso hasta se quedan esperando. Bueno, para evitar eso, técnica del embudo, ir entrando de a partes, 2 o 3 entradas. Y si no, no importa que no se entre en el valor más bajo, mientras se entre en el cambio de tendencia y ya en la tendencia alcista, por más que lo compres un poco más caro, sabes que de acá en adelante vas a ir ganando. Entonces, esto de la codicia y el miedo es interesante, es básicamente lo que mueve el mercado. A pesar de todos los análisis técnico, fundamental, estimaciones, la codicia y el miedo es lo que al final determina también el éxito de un inversionista. Ahora, en caso de que un inversionista antes de esta caída ya tenga acciones de empresas que en ese momento, por su estudio, ya estaban en descuento, en este tipo de caídas, el inversionista no se preocupa, incluso hasta va a estar feliz, porque es una oportunidad de adquirir más acciones de esa empresa a un mejor descuento. Pero claro, En ese Mebel, caso, pues el inversionista inteligente incluso ni necesita estar al pendiente del precio de cotización. Ya justificó su compra previamente con los 3 elementos que se vieron y además raramente se ve forzado a vender. Conoce la empresa, entiende el negocio, sabe que a largo plazo se va a recuperar esos niveles, los índices se van a recuperar, van a entrar en esta fase. Y si el inversionista compró mientras el mercado iba cayendo poco a poco, va a haber grandes recompensas en el próximo mercado alcista. Y de hecho, históricamente, estadísticamente, los mercados alcistas superan por mucho los mercados bajistas y los retornos sobre todo. Entonces, en los mercados bajistas, como los que estamos pasando, son las mejores oportunidades, en efecto, de buscar oportunidades. Y es aquí donde aplica la filosofía, comprar y mantener, buy and hold. Compras esas acciones de empresas sólidas y las mantienes, ¿sí? ok, pasamos a los últimos 6-7 minutos del curso. Cuando vimos el concepto de el valor intrínseco, se vio la diferencia con el precio de cotización. Por lo tanto, podemos concluir que una acción no es barata solo porque ha caído. Puede caer un 50% y aún así seguir sobrevalorada. Y de ese 50% puede caer otro 50% y todavía seguir sobrevalorada. O simplemente la empresa ya no tiene los fundamentales sólidos eh, para que justifiquen incluso su permanencia en el mercado. Y aquí podemos ver este ejemplo que es para Sears, como en el 2007 alcanza un máximo histórico de los $119. Posteriormente tiene una caída del 50%, desde su máximo histórico hasta los $62 más o menos. Y aquí, por ver estas caídas, aquellos que no hacen un estudio fundamental o que eh, no hacen el estudio del valor intrínseco, cuánto realmente debería de valer la empresa, se van con esta idea. Dicen, bueno, ya cayó un 50%. Es una gran oferta. ¿Cuánto más puede caer? Bueno, la respuesta es que puede seguir cayendo una acción, por supuesto. Ya sobre todo cuando es totalmente irracional el mercado, o incluso sobre todo, ¿no? Cuando sí se justifican esas caídas, porque ya la acción sigue estando sobrevalorada, puede seguir cayendo otra caída del 50%. Y luego aquí, de nuevo, bueno, ya tuvo otra caída del 50%, desde los $119 hasta los $30. No, pues es el mejor momento de entrada, dicen. ¿Cuánto más puede caer? Sigue cayendo. Y sigue cayendo. Y vean, sigue cayendo.
Por eso hay que ser muy cuidadosos la forma en la cual sacamos estas conclusiones. Eh, una cosa es el precio de cotización y otra cosa es el valor intrínseco. De ahí la importancia que se sigue insistiendo que esta filosofía de comprar y mantener solo aplica con empresas de calidad. Y esto nos va a ayudar para saber cuándo vender. Vamos a suponer que un inversionista había comprado esta empresa en los $118, justamente aquí en este máximo, y que en ese momento su análisis tal vez sí estaba justificado. Tal vez aquí la empresa estaba a descuento, pero algo sucedió, algo se encontró con la empresa. Eh, Tal vez cambió su modelo de negocio, llegó un nuevo competidor, y en todo este trayecto lo que inicialmente se había estimado pues cambia. De ahí que nunca debemos estar 100% invertidos en una empresa o poner una gran parte de nuestro portafolio en una empresa, por muy buena que parezca, porque no podemos estar con una certeza eh, total del futuro. Algo puede cambiar. ¿Qué sucede después? Caída del 50%. Bueno, en estos casos siempre lo que hay que hacer es bastante simple. En las rupturas de soportes, vender. Por ejemplo, acá, para que tengo que cambiar la pantalla, por ejemplo, acá, ponele que el piso estaba por acá, bueno, rompe soporte, acá vendés. Bien, ponele que bajó, bajó, empezó a subir. Bueno, compraste, no sé, por acá de vuelta o en algún momento de esto. Y acá te hice un soporte, bueno, y lo mantenés. Y después cuando rompe acá este soporte, vendés. O acá, en algún momento de esto, porque te rompió este soporte. Y después supongo que con esta tendencia lateral casi bajista no compraste nunca más. Pero ponele que en algún momento compraste también. Otra vez tenés un soporte por acá, cuando rompe también es venta. Básicamente es un stop loss de ruptura de soporte. Algo bastante simple, fácil de análisis técnico. Y esta filosofía Con esa manera, de esa forma, evita grandes pérdidas. de comprar y mantener solo aplica si la empresa se sigue manteniendo con ese negocio que inicialmente se hizo la estimación original. Si aquí en esta caída del 50% el analista, el inversionista también vuelve a hacer su estudio y encuentra de que ya ahora ha cambiado totalmente la situación para la empresa, bueno, probablemente en ese caso sí la mejor decisión es vender. Entonces, no siempre esta filosofía de comprar y mantener es verdadera. Solo aplica cuando la empresa sigue siendo de calidad, sigue siendo sólida, pero si en el proceso de esta caída, en el transcurso que se sigue moviendo la acción, vemos que cambia el negocio, cambia la situación totalmente, por supuesto vender es la solución, porque de otra forma no te puedes quedar a seguir con esta empresa con la esperanza de que se va a recuperar cuando tu análisis ya te dice, ya no hay futuro, vende. Entonces, es parte también de saber cuándo comprar, cuándo mantener, cuándo comprar, tal vez cuándo vender. Se puede vender ya cuando tienes ganancias y en algunas ocasiones, ¿por qué no vender en pérdidas? Solamente si ya el análisis así lo justifica. Y bueno, de ahí la importancia de la diversificación de nuevo. El inversionista va a tener otras empresas invirtiendo y eso va a mitigar las pérdidas. Entonces, se sigue manteniendo en el mercado. Ok, perfecto. Último módulo. Ahora vamos a ver esta reflexión sobre si deberíamos de invertir en los productos, en los servicios que más nos gustan. Por ejemplo, a Luis le encanta la pizza que vende esta empresa ficticia, EatPix. Luis compra cada semana una pizza de esta empresa. Como evidentemente le gusta esta pizza, considera, bajo su criterio, que tiene potencial de crecimiento. Luis decide comprar acciones de esta empresa sin hacer una investigación apropiada. Lo que Luis ignoró es que EatPix tiene una gran deuda y ventas en declive. La empresa está cerrando sucursales y dentro de 2 años las acciones de la empresa perderán el 50% de su precio actual. Afortunadamente, la sucursal donde acude Luis pues aún estará en servicio. ¿Cuál es la reflexión final? Bueno, tú puedes comprar productos o servicios que sean de tu agrado, pero no necesariamente eso significa o eso justifica la compra de sus acciones. Y siempre debemos de justificar la compra de una acción por un análisis objetivo, por un análisis de mercado, ya analizar también sus competidores. Y bueno, eso es lo que quería mostrar en esta última diapositiva. Ok, finalizamos entonces el cursito este de, bueno, introducción al mercado de acciones, conceptos y psicología. Me gustó, me gustó. Como te digo, creo que fueron algunos
extractos del libro del inversor inteligente, con lo cual sirve, es más para el largo plazo, es más para invertir tranquilo, más para buy and hold, más para, bueno, vender si es que la acción ya se está desplomando. La verdad que está bastante bien, está bastante bien. Obviamente es introductorio, como así lo indica su título, y no es muy avanzado. Hay cosas, obviamente, para mejorar, por eso siempre traté de aclarar cositas y sumar, agregar cosas, como en todos los cursos que tenemos acá en la lista de reproducción. Así que nada más, gente, cerramos acá este videito de YouTube. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Abrazo grande y nos vemos en el próximo curso.